Bienvenidos al programa de reflexión bíblica que estamos teniendo sobre el libro de Josué. Llegamos hoy al estudio número 7, si se puede llamar estudio, que comprende el capítulo 8 entero de ese libro. No vamos a leer todo el capítulo, inicialmente vamos a ir considerándolo texto a texto a medida que vamos reflexionando sobre el mismo. Cuando llegamos a ese capítulo nos damos cuenta que la muerte de Acán se produjo por causa del pecado y trajo una limpieza espiritual sobre Israel. El pueblo estaba en condiciones ahora de ser bendecido en la mano de Dios y recibir de Él aquello que había prometido, bendiciones que habían sido detenidas a consecuencia del pecado cometido. Dios enseñó 3 grandes lecciones a los suyos. 1. No se debe confiar en las fuerzas propias sino en el poder de Dios. 2. No se debe considerar nunca de poca importancia a los enemigos. 3. En todo debe manifestarse una estricta obediencia a Dios y una santidad real en la congregación. Pero aún hay nuevas lecciones que tienen que aprender, por lo que Dios va a instruir a los suyos en otras 3 áreas importantes. 1. En la humildad necesaria. 2. En la unidad precisa. Y 3. En la fidelidad continuada. El capítulo habla ahora de la victoria en Ai. Primeramente fue la derrota. Y enseña la lección de la humildad. Dios habla a Josué. Capítulo 8, versículos 1 y 2. Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. La santidad renovada permite de nuevo la comunión con Dios y la bendición de Dios. Las palabras de Dios a Josué después de aquel momento de inquietud espiritual grande son palabras de aliento, animándolo a un compromiso de victoria. El mandamiento es claro del versículo 2. Harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó. La aplicación espiritual es sencilla. La santidad es siempre indispensable para vivir en comunión con Dios y ser bendecidos. La disciplina, ejercitada según Dios, permite volver a disfrutar de su comunión en una limpieza del pecado. Hay palabras de aliento semejantes para el creyente de hoy. El Señor dice a su iglesia: Yo conozco tus obras. He aquí he puesto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y añade el Señor: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Por tanto, el creyente debe eliminar de su vida todo cuanto pueda tener relación con comunión con el mundo y sus cosas, si realmente quiere gozar la amistad con Dios. La obediencia a la voluntad de Dios es el secreto de la victoria. Y ahí tenemos en la segunda parte del versículo 3 cómo Dios está conduciendo a su pueblo. Versículo 3. Escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, porque Dios le había dicho: Yo voy a estar contigo. La actuación del pueblo en combate es singularmente diferente a la anterior vez que sube a conquistar a él. En lugar de 3,000 personas suben 30,000 que caen sobre la ciudad. La diferencia del punto de vista humano en la valoración del enemigo es notable. Primeramente habían dicho a Josué: no hace falta que mandes a mucha gente, con 3,000 personas son suficientes. Dios les dice:
necesitáis 10 veces más para conquistar la ciudad. Dios evidencia la poca fuerza de Israel. Y hay un cambio absoluto de estrategia. Notad que suben de noche, en contraste con Jericó, que fue a plena luz del día la conquista. Deben fingirse derrotados. Mira el versículo 15. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Están aprendiendo lecciones. Israel está aprendiendo la lección de la humildad. No podrán sentirse orgullosos de ninguna de las acciones que estaban haciendo. Necesitan muchos hombres frente a pocos enemigos. Necesitan venir en medio de la noche como asustados. Tienen que fingirse derrotados. La aplicación espiritual es sencilla. Dios nos enseña a valorar el poder del enemigo que enfrenta a la Iglesia. El Señor dice en su palabra por medio del apóstol Pablo, Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas de maldad. La lucha no es para unos pocos, es para todo el pueblo. Como en el caso de Ai, subió todo el pueblo, versículo 15 y versículo 21. Entonces todos Israel se fingieron vencidos, versículo 21. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. No son pocos, es todo el pueblo. La misma enseñanza tiene que ver con el creyente de hoy. Leo Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes todos por la fe del Evangelio. Dios enseña también hoy que solo en comunión con Él se puede conseguir la victoria. El creyente necesita depender de Dios. La lucha espiritual no puede ser librada con armas humanas. Y Dios usa solo instrumentos humildes. En la profecía de Isaías, en el capítulo 66 y en el versículo 2 dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios va a enseñar a Israel la lección de la unidad. Notad que en la lectura que hicimos de estos textos sueltos, Josué y el pueblo forman una unidad. Hay una esfera de comunión entre Josué y el pueblo. Josué queda identificado con la gente de guerra. Mira un momento el versículo 3. Entonces se levantó Josué y toda la gente de guerra. No está sobre ella, no está dirigiéndole, está en medio de la gente que va a combatir. Josué está plenamente identificado con los preparativos para el combate. Versículo 9. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche ¿dónde? En medio del pueblo. Hay una identificación entre el líder y el pueblo. Josué actúa contra el enemigo con todo el pueblo. De manera que Josué y el pueblo aparecen unidos también en la victoria. Observa lo que se lee en el versículo 21. Y Josué y toda Israel atacaron a Ai. La victoria que se produce es porque Josué no retiró su mano en ordenar el combate. Versículo 26. Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Él tenía una señal. Cuando yo levante la lanza, todos van a atacar la ciudad. Los cuerpos de ejército metidos en la emboscada por la parte de atrás de la ciudad salen cuando Josué da la orden. El pueblo que aparentemente huía retrocede hacia la ciudad. Y cuando leo esto me doy cuenta que Josué en la Biblia es figura de Cristo conduciendo a su pueblo de gloria en gloria. Cristo y su pueblo forman una unidad inseparable.
Nosotros somos los miembros de su cuerpo. No puede haber una unidad mayor. Y Él es la cabeza. No hay nada que se pueda hacer lejos del Señor. Porque Él mismo dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. El poder victorioso está en la comunión con Él. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El triunfo es divino por medio de Cristo. Y Dios nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. El pueblo de Dios es también una unidad inseparable. Israel es solo un pueblo en la victoria de Jericó. Israel es solo un pueblo en la falta cometida con el anatema. Israel es solo un pueblo en la derrota de Ai. Israel es un solo pueblo en el juicio contra el mal. Israel es un solo pueblo en la restauración. Y vengo al tiempo actual de la Iglesia de Jesucristo y descubro que el pueblo de Dios es también uno. Padre, que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Por eso, Cristo murió para poder hacer posible la unidad de la Iglesia y la formación del cuerpo de Cristo. Tiene una enorme importancia la unidad del pueblo de Dios. De ahí que el apóstol Pablo diga solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Las divisiones atacan directamente el propósito de Dios y el testimonio de la Iglesia ante el mundo. Que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una forma de carnalidad son las divisiones en la Iglesia. Y notad que una de las obras de la carne, Gálatas 5:20, son herejías, es decir, literalmente divisiones. Las divisiones son una mentira en el cumplimiento de la ordenanza de la cena del Señor. Recordad que Dios interviene en juicio en la iglesia en Corinto porque la iglesia se había escindido, dividido en grupos, pero venían juntos para participar de la cena del Señor como un solo pueblo. El pueblo de Dios es una unidad en la diversidad. Notad que aquí en el relato hay distintos cometidos para cada persona o para cada grupo del pueblo. Versículo 12. Tomó como 5,000 hombres y los puso en la emboscada entre Betel y Ai. Versículo 15. Josué tomó todo Israel y se fingieron vencidos. De manera que hay unos que tienen que hacer una operación, trabajar de una manera y otros de otra. Pero todo el pueblo tenía un propósito común. Eran de un solo corazón. Tenían un objetivo que todos compartían y todos trabajaban en unidad. La aplicación espiritual es sencilla. Hay una diversidad de ministerios que Dios da a cada creyente. Ahí tienes la lista de dones en 1 Corintios 12, Romanos 12. Los dones son dados a los creyentes y deben ser puestos al servicio de los demás. El apóstol Pedro lo dice de esa manera: cada uno, según el don que haya recibido, ministre a los demás. A cada creyente le ha sido confiado un servicio distinto en provecho de la edificación del cuerpo. Nadie tiene un cometido más importante. Todos los creyentes y sus dones son necesarios. Ahora bien, el motor que mueve, la fuente que comunica la acción en el ejercicio correcto de los dones, no es la fuerza del creyente, sino el amor de Dios. Y cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2, dice: si tengo todo y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. En el capítulo, Dios enseña a Israel la lección de la obediencia. La puedes considerar personalmente leyendo con calma los versículos 25 al 29. En primer lugar, se destaca ahí
que hay un pueblo que es obediente a la voluntad de Dios. Dios había ordenado lo que el pueblo ejecuta con toda fidelidad. Volvemos al capítulo 2. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas en la ciudad detrás de ella. La ciudad iba a ser quemada como Dios mandó. Y la aplicación espiritual es muy simple también. Nada hay más importante que la obediencia a los mandamientos de Dios. Samuel dijo a Saúl que es más importante que el holocausto, que los sacrificios de carneros, el obedecer a Dios. Una obediencia parcial es una desobediencia. La obediencia es señal de amor al Señor. El mismo Jesús dijo a los suyos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Para ser bendecidos, no es suficiente una obediencia parcial. Tiene que ser obediencia total. Esto es un grave problema actual. La gente hoy en día selecciona en la Biblia lo que les interesa y cumple aquello que le parece mejor. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Por tanto, es palabra de Dios que tiene que ser obedecida y respetada. Finalmente, el rey de Ai, versículo 29, es colgado en un madero. Es una norma establecida por Dios a la que Josué se ajustó. Debía ser de todas formas enterrado antes del anochecer para que no contaminase la tierra. Dios santifica la tierra con su presencia. La aplicación espiritual también es sencilla de encontrar. Dios no puede habitar en medio de un pueblo contaminado por el pecado. Y Dios nos llama hoy, ahora mismo, en este instante, a los suyos, a una vida de compromiso con la santidad. El capítulo concluye con adoración. Obediencia, acción, victoria, adoración. Versículos 30 al 35. Hay un mandamiento cumplido. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Moisés había establecido esto de parte de Dios. En el capítulo 27 del libro de Deuteronomio está recogido. Dos montes, Ebal y Gerizim. Desde el monte Ebal se pronunciaba la maldición de la ley. Los mandamientos que contenían esta maldición se escribían en piedras blanqueadas para que pudiesen leerse fácilmente. Pero en el lugar donde se pronuncia la maldición, se levanta un altar de adoración. Necesito formular una aplicación personal para mí. La maldición por el pecado era común a cada creyente. Efesios capítulo 2. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La maldición por el pecado quedó retirada por la obra de aquel que fue hecho por nosotros maldición. La relación de espíritu entre Baal y el Gólgota es evidente. En el lugar en donde la maldición cae sobre Cristo, el creyente puede levantar hoy un altar de gratitud y de adoración delante de Dios por una razón. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante relato el del libro de Josué y de los libros históricos en general. Dios nos está llamando a una reflexión. ¿Cómo estamos obedeciendo a Dios? ¿En qué medida tenemos comunión con Él? ¿Cómo progresa nuestra vida espiritual? ¿Somos llevados de triunfo en triunfo o estamos siendo derrotados? Y Él nos llama a un retorno a Él sin condiciones, porque no puedes adorar a Dios si no dices antes, ¿qué quieres que haga? Que el Señor ayude en nuestras vidas en este camino.